basta imaginar por un momento el piso de una fábrica tradicional hace unas 3 o 4 décadas. Ajá, puro ruido de máquinas. Exacto, hay un ruido constante de prensas metálicas, ese olor penetrante a aceite, los engranajes físicos girando a todo lo que dan. Y el proceso era sumamente claro. O sea, si una máquina empieza a fallar, toda la línea de ensamblaje se detiene. Claro. Alguien nota el humo, corre a apagar el sistema y pues llama a un técnico que llega con una caja de herramientas pesadísima a buscar el problema mecánico. Es un mundo táctil, fíjate. El error es completamente visible. Totalmente. Es un entorno 100% analógico, donde el problema tiene que manifestarse en la realidad física, ¿no? Y a veces de forma catastrófica y súper costosa. Sí, carísimo. Y todo para que alguien por fin tome la decisión ejecutiva de intervenir y solucionarlo. Todo opera bajo un esquema de pura reacción. Pero hoy damos un salto enorme en este análisis a fondo. Pasamos de ese ruido ensordecedor del metal a la calma silenciosa de las granjas de servidores globales. Ujú. Esa caja de herramientas ya no tiene llaves inglesas. Ahora contiene algoritmos predictivos, arquitecturas de datos en la nube, metodologías ágiles. La misión de nuestro análisis de hoy es explorar un concepto fascinante. Súper necesario, la verdad. Sí, de cómo una filosofía de optimización que nació en las líneas de ensamblaje automotriz en Japón se ha convertido en, pues, el superpoder absoluto que dicta el éxito de las empresas tecnológicas más rentables del planeta. Exactamente. Y lo que es más urgente aún para quienes nos escuchan, cómo integrar esta mentalidad a nivel personal para no quedarse rezagados en un entorno profesional que muta todos los días. Yo soy tu anfitrión y me acompaña nuestra experta de cabecera. Hola, ¿qué tal? Y fíjate que es un recorrido indispensable, porque es muy fácil perderse en lo brillante que es el software moderno y olvidar que la tecnología es solo la capa superficial. Ajá. Lo que verdaderamente sostiene esta evolución tan acelerada es una reestructuración súper profunda en la forma en que las organizaciones y, bueno, también los individuos procesan el error, ejercen el liderazgo y estructuran su aprendizaje diario. A ver, vamos a desempacar esto, porque cuando la gente escucha hablar de mejora continua, la mente suele saltar a la idea de buscar una perfección prístina, inalcanzable. Sí, la perfección absoluta que no existe. Exacto. Pero al analizar los fundamentos de esta evolución en nuestros documentos de hoy, queda clarísimo que no se trata de cruzar una línea de meta imaginaria. Es un viaje de optimización que simplemente jamás termina. Ujú. En su origen, este concepto de cambios incrementales, el famoso Kaizen, pues revolucionó la manufactura. Pero aplicarlo en los 80s y aplicarlo hoy en la era digital son dos universos diametralmente opuestos. Totalmente opuestos en su ejecución, aunque, comparten el mismo ADN. Lo fascinante aquí es cómo la era de la información tomó un proceso que era altamente localizado, manual, que dependía de que un humano estuviera ahí observando. Literal con su libreta y su cronómetro. Sí, exacto. Y lo transformó en un sistema nervioso interconectado a nivel planetario. En el modelo clásico, optimizar requería que el supervisor llenara registros en papel, ¿no? Y al final del mes proponía un cambio basado, pues, en la intuición del gerente. En la corazonada, básicamente. Ajá, en la corazonada. Hoy el paradigma se sostiene sobre flujos de datos masivos. La conversación ya no es, oye, siento que esta línea va lenta, sino la telemetría en tiempo real demuestra con precisión milimétrica dónde está ocurriendo la fricción. Fíjate que es una analogía perfecta con la evolución del automovilismo deportivo. O sea, haz de cuenta, en el pasado un mecánico de carreras dependía del sonido del motor para saber si algo andaba mal. Y muchas veces el auto simplemente explotaba a mitad de la pista. Totalmente. Hoy, en la Fórmula 1, un vehículo tiene miles y miles de sensores que envían gigabytes de datos por segundo al muro de pits. El equipo no espera que el motor falle. O sea, la telemetría predice que la presión del aceite va a caer 15 vueltas antes de que pase. ¡Wow! Sí. Y ajustan todo de forma remota mientras el auto sigue a 300 kilómetros por hora. Pasamos de reparar el daño a la predicción absoluta. Es saltar de la reacción a la proactividad. Y esa proactividad trae consigo una democratización muy fuerte. En el modelo industrial rígido, optimizar era tarea exclusiva de los ingenieros de procesos o de los directivos allá arriba. Los de traje, digamos. Exacto. Pero actualmente, gracias a las nubes colaborativas y a esta inteligencia colectiva,
Una ineficiencia que detecta un desarrollador junior allá en la India puede generar un parche de código que optimiza las operaciones en Londres y Nueva York. En cuestión de horas, además. En horas. La jerarquía simplemente se aplana cuando los datos son transparentes para todos. Oye, pero al llegar a este punto, la mecánica del liderazgo inevitablemente entra en crisis. Ah, claro. Digo, si las herramientas operativas ahora son globales, son instantáneas y predictivas, la figura del líder tradicional, ese líder que dictaba órdenes inamovibles desde su oficina cerrada, se vuelve un obstáculo monumental. Sí, un cuello de botella. Exacto. Este nuevo ecosistema demanda una plasticidad tremenda. Requiere líderes que dominen lo que los documentos llaman la adaptabilidad situacional. Así es. Dirigir ya no puede ser una fórmula estática. El liderazgo situacional exige que calibres tu enfoque basándose en la madurez digital de tu equipo. A ver, danos un ejemplo de eso. Pues mira, si un grupo se enfrenta a implementar inteligencia artificial, algo completamente nuevo para ellos, el líder tiene que adoptar una postura muy directiva, marcando reglas y protocolos súper claros. Ajá, llevándolos de la mano. Exacto. Pero conforme el equipo asimila la tecnología, ese mismo líder tiene que transmutar, digamos, hacia un rol de entrenador. Luego, a facilitador de recursos, Ujú. para que al final pueda desaparecer en el fondo como un simple observador. Todo esto cuando el equipo ya alcanza la autonomía total. Oye, pero aquí es donde me veo en la necesidad de hacer una pausa y plantear un escenario un poquito menos optimista. A ver, dime. Si toda la estrategia operativa empieza a depender de algoritmos predictivos, si el Big Data dicta cuándo un proceso es ineficiente y los sensores toman las decisiones, pues ¿no existe un riesgo inmenso de que el liderazgo se vuelva súper frío, desalmado y hasta robótico? Ujú, es un buen punto. Suena que le estamos geniendo pleitesía a un tablero de métricas por encima del factor humano, ¿no? Si un algoritmo dice que un departamento sobra, pues el resultado es igual de devastador para la gente sin importar cuánta teoría de liderazgo haya detrás. Claro, y es una crítica sumamente válida. Si conectamos esto con el panorama general, el riesgo de convertir los entornos de trabajo en, digamos, dictaduras algorítmicas es real y está muy bien documentado. Sí, da miedo. Y es precisamente por eso que la variable que salva este modelo no es tecnológica, sino psicológica. Hablamos de la inteligencia emocional. Ok. Porque los flujos de datos, por muy masivos que sean, solo te dicen el qué, el cuándo y el dónde. Identifican el patrón. Pero la empatía humana es el único mecanismo capaz de resolver el quién y el cómo. Claro, tratar con las personas. Nadie le agrada que le desmantelen el sistema de trabajo que ya domina desde hace 5 años para ponerle una interfaz nueva de la noche a la mañana. Exactamente. La fricción es inevitable. Un líder moderno necesita fusionar su perspicacia técnica con una autoconciencia súper profunda para reconocer sus propios sesgos al leer los datos. Ajá. Necesita autogestión para absorber y mitigar todo ese estrés tóxico que genera la incertidumbre en el equipo. Y sobre todo requiere una empatía táctica impecable. Sí, porque las empresas no son nada más cables y servidores. Exacto. Están formadas por personas que tienen hipotecas, aspiraciones, miedos. Si el líder ignora el pánico genuino que siente un empleado al ver que un software va a automatizar el 80% de su día, la implementación va a fracasar por puro sabotaje interno. Sin importar qué tan perfecta sea la analítica del proyecto. Así es. Tiene todo el sentido. O sea, los datos optimizan la máquina, pero la empatía optimiza cómo el humano asimila esa máquina. Totalmente. Ahora, ya establecimos la necesidad de esta mentalidad fluida, pero pasemos al meollo del asunto, al arsenal del cambio. ¿Cómo luce la infraestructura que hace posible esta mejora continua hoy en día? Pues mira, Porque en la manufactura el objetivo era no desperdiciar acero, pero en el trabajo del conocimiento resaltan herramientas como el RPA, la automatización robótica de procesos, trabajando junto con metodologías ágiles. Para quienes nos escuchan y saben un poco de esto, a veces la automatización suena a una macro de Excel glorificada, pero entiendo que va mucho más allá, ¿no? Uy, va muchísimo más allá de un atajo de teclado. La innovación detrás del RPA es que actúa como un puente no invasivo entre sistemas viejísimos que de otra forma nunca podrían comunicarse. ¡Órale! No es un código oculto trabajando en la base de datos, es un software que literalmente imita los clics, lee las pantallas y mete datos igualito que un humano.
pero a la velocidad de la luz y sin equivocarse al teclear. Exacto. Y el objetivo de fondo no es solo ahorrar dinero, es liberar la carga cognitiva de los equipos. Si eliminas 50 horas de copiar y pegar datos manuales, recuperas ese tiempo para análisis estratégico. Claro. Y esto se complementa perfecto con el Big Data, que te permite, por ejemplo, escanear millones de tweets o comentarios en tiempo real para ajustar una campaña mientras el producto apenas se está lanzando. Y para gobernar ese nivel de velocidad analítica, sin que todo se vuelva un caos, ahí entra la gestión Agile. Sí, la agilidad es clave. Esta premisa de abandonar esos planes maestros de desarrollo rígidos que tardaban 3 años en salir a la luz y reemplazarlos por ciclos cortos, ¿no? Entregar pedacitos de valor al usuario constantemente, medir cómo reacciona y ajustar el rumbo sobre la marcha. Es un giro completo hacia el empirismo. Se prioriza la adaptabilidad por encima de aferrarse a un plan inicial que, seamos sinceros, seguro ya quedó obsoleto a los 3 meses. Totalmente. Y esta agilidad se entrelaza con la filosofía Lean, cuyo mandato principal es erradicar absolutamente el desperdicio. Aquí es donde se pone muy interesante, A ver, porque el desperdicio físico es súper fácil de ver, ¿no? Inventario amontonado, una máquina parada, piezas rotas. Pero ¿cómo se ve el desperdicio digital? es un concepto buenísimo. Captura a la perfección la ineficiencia de hoy. Hablamos de tiempos de carga microscópicamente lentos que espantan al cliente, arquitecturas que son un laberinto. Y sobre todo, fíjate, ese fenómeno de crear funciones de software carísimas que absolutamente nadie usa. Sí. Es como el equivalente corporativo a los acumuladores compulsivos, a los hoarders. Exacto. Aplicaciones obesas, llenas de botones acumulando polvo digital que solo drenan la batería del celular, saturan la base de datos y frustran a todos. Sí, es un desastre. Pero, lanzando otro cuestionamiento sobre la mesa, al tener tantas herramientas rastreando cada milisegundo de lo que hacemos, ¿no se abre la puerta a una parálisis operativa? ¿La famosa sobredosis de información? Es el talón de Aquiles de nuestra era. La parálisis por análisis pasa cuando tienes una inundación de métricas, pero no tienes un filtro de negocio claro. Ajá. Confiar ciegamente en volúmenes masivos de datos introduce el peligro enorme de los sesgos algorítmicos. O sea, un modelo matemático puede encontrar una correlación estadística fascinante, pero que en la realidad no tiene ninguna lógica. Claro, que no significa nada. Por eso, delegarle el 100% de las decisiones a la máquina es una receta para el fracaso absoluto. La intuición y el juicio crítico del humano son los encargados de darle contexto a esos números. La máquina te da la precisión, pero el humano pone el sentido común. Así es, la visión estratégica. Toda esta arquitectura conceptual suena impecable en papel. Sin embargo, para entender cómo este rechazo al acumulamiento digital y esta obsesión por iterar realmente transforma industrias, pues tenemos que ver casos reales. Claro. Y hay gigantes que reescribieron las reglas del juego. Netflix, por ejemplo. Todos sabemos la historia de cómo pasaron de enviar DVDs por correo a dominar el streaming. Pero su mecánica interna de mejora continua va mucho más profundo que solo cambiar la distribución. Ciertamente. La ventaja de Netflix no fue nada más subir los videos a Internet, fue la forma tan granular en la que empezaron a procesar cómo se comporta la audiencia. Ujú. No solo usaban los datos para recomendarte qué ver en domingo, empezaron a usarlos de forma predictiva para crear su propia producción original. ¡Wow! Tienen equipos enteros dedicados a etiquetar el contenido en microgéneros súper específicos. Y al cruzar esas etiquetas con los datos de cuándo la gente le pone pausa o cuándo abandonan una serie, encontraron nichos hiperespecíficos. Espera, ¿entonces tomaban decisiones de inversión millonaria para producir series completas sin siquiera grabar un piloto antes? Exactamente, sin piloto, porque sus datos indicaban que juntar a ciertos actores con cierta temática y cierto director tenía una probabilidad de éxito matemáticamente calculada. Ingeniería inversa del entretenimiento a través de datos. Impresionante. Sí, es increíble. Y en el otro extremo está Toyota, la cuna histórica de todo este movimiento del Kaizen. Uno pensaría que una empresa de manufactura pesada batallaría para adoptar el ritmo del software, pero hicieron lo opuesto. Le inyectaron tecnología de punta directo a sus líneas de ensamblaje físicas. Desplegaron el Internet de las cosas a una escala industrial masiva. Hoy en día tienen sensores súper sensibles que monitorean desde la vibración de un brazo robótico hasta cambios de temperatura en las herramientas. Ajá.
Si el sensor detecta una anomalía microscópica que sugiere que la pieza va a fallar en 3 horas, el sistema ajusta la carga de trabajo automáticamente. Es la digitalización del famoso cordón Andon, ¿no? Ese que cualquier obrero jalaba para detener la fábrica si veía un defecto. Exacto. Ahora la fábrica se monitorea sola y se optimiza en tiempo real. Redujeron el desperdicio casi a 0. Y a esto hay que sumarle modelos operativos como el de Spotify. Ah, el famoso modelo de los escuadrones. Rompieron por completo con el organigrama piramidal de siempre. Sí, adiós burocracias. En lugar de tener departamentos gigantescos, dividieron a su talento en escuadrones pequeños, multidisciplinarios y superautónomos. Operan casi como microempresas que tienen toda la autoridad para experimentar, fracasar y lanzar mejoras sin pedirle permiso a 5 gerentes. Es una estructura que está muy alineada en su propósito general, pero libremente acoplada en el día a día. Y bueno, por supuesto está Amazon. Claro. Cuya cultura interna está cimentada en una obsesión implacable por la experiencia final del cliente. Para ellos, eliminar el desperdicio digital es erradicar cualquier milisegundo de fricción entre que quieres comprar algo y pagas. Ajá. No se sientan a debatir de qué color debe ser un botón. Hacen pruebas A/B constantes, le muestran versiones distintas a diferentes segmentos de usuarios y dejan que la respuesta empírica dicte el diseño de la plataforma. Esto plantea una reflexión ineludible. A ver, Bueno, como tú sueles decir, esto plantea una pregunta importante para cualquier profesional o líder que nos esté escuchando. ¿La adopción de nuevas plataformas en su trabajo se está haciendo por pura vanidad corporativa para colgarse la medalla de la innovación? sí, pasa mucho. ¿O de verdad hay un compromiso por usar la analítica para destripar la ineficiencia y crear valor real? Esa es la prueba de fuego. Comprar las licencias del software más caro del mundo es inútil si tu cultura organizacional castiga a la gente por experimentar. Totalmente. Y eso aterriza la conversación en la última frontera de este análisis, que es la aplicación a escala humana, la armadura personal. Fundamental. Porque los escuadrones, el análisis predictivo y todo lo ágil colapsa rapidísimo si las mentes que operan esto entran en pánico ante el cambio. Para sobrevivir a esta aceleración sin sufrir un agotamiento mental, tenemos que cultivar de forma intencional una mentalidad de aprendizaje inagotable. Y fíjate que debe entenderse no como un requisito fastidioso de recursos humanos, sino como una filosofía de supervivencia profesional. Ujú. La vida útil de una habilidad técnica hoy es súper corta. Lo que dominas hoy en pocos años va a ser obsoleto. Entonces, el mayor inhibidor de tu potencial no es tu coeficiente intelectual, es tu fragilidad emocional ante el error. El miedo a regarla, básicamente. Exacto. En estos modelos iterativos, el fracaso tiene que dejar de ser visto como una catástrofe. Debe verse como lo que es pura telemetría. Es información valiosísima sobre algo que simplemente no funcionó como esperabas. Todos, y obvio, la avalancha de noticias tecnológicas de cada semana. Es abrumador. La sola idea de tener que reconfigurar todo lo que sabes cada 3 años genera una ansiedad paralizante. Sí, y precisamente por el peso de esa ansiedad, las estrategias que mejor funcionan son las que apuestan por la microacumulación. O sea, nadie te está diciendo que renuncies a tu trabajo para meterte una maestría de 3 años. Claro. La estrategia más resiliente es bloquear apenas 15 minutos diarios, pero de forma religiosa, y dedicarlos a consumir nuevo conocimiento. Ese pequeño bloque temporal detona el poder del interés compuesto aplicado a tu intelecto. Ujú. Y si complementas este hábito con objetivos muy puntuales, muy smart, evitas perderte en ese océano de información. Entonces, ¿qué significa todo esto? Especialmente para quienes nos escuchan y quieren mantenerse a la vanguardia sin sacrificar su cordura. Ajá. Pues significa que invertir 15 minutos diarios desmantela por completo el mito de que aprender requiere sacrificios titánicos de tiempo. Se vuelve el antídoto contra esa sensación de obsolescencia que te da cuando lees titulares sobre que la inteligencia artificial te va a quitar el trabajo. Exacto. Es un mecanismo táctico para recuperar el control sobre tu propio destino profesional. Y ese es el veredicto irrefutable hoy en día. Las empresas que penalizan la falla y exigen perfección a la primera están condenadas a desaparecer. Y a nivel individual, forjar esta capacidad de recuperarte del error y abrazar la curiosidad, pues trasciende tu currículum. Es supervivencia.
Literalmente es tu única póliza de seguro contra la extinción profesional. La inteligencia emocional para navegar el cambio constante, sumada a la agilidad mental, son fronteras que ninguna red neuronal artificial está cerca de poder replicar. Exacto. Y recapitulando la trayectoria de nuestro análisis a fondo, empezamos en el eco de las fábricas japonesas, pasamos por las granjas de servidores, arquitecturas ágiles y flujos predictivos globales. Un viajezote. Sí, y al destilar todo esto, emerge una verdad contundente. La verdadera e insuperable ventaja competitiva, ya sea de una empresa o tuya a nivel personal, no está en cuánto presupuesto le metes al software más nuevo, está en la tenacidad con la que cultivas tu curiosidad por entender y mejorar tu entorno. Las métricas y los algoritmos te dan el mapa topográfico más preciso que ha existido, pero la voluntad humana de explorar lo desconocido es el motor para cruzar ese territorio sin perderte. Totalmente. Y para cerrar, quiero dejar sobre la mesa un pensamiento final, un ángulo distinto para procesar todo esto mientras continúan con su día. A ver. Se ha hablado extensamente sobre usar la analítica para encontrar ineficiencias en los procesos humanos. Pero, si los sistemas de inteligencia artificial ya están cruzando ese umbral donde pueden analizar su propia telemetría, identificar sus propios cuellos de botella e iterar su propio código para mejorarse a sí mismos en cuestión de segundos, ¿cuál va a ser el verdadero rol del aprendiz continuo humano en la próxima década? Tal vez, en un futuro no muy lejano, la máxima habilidad humana ya no sea tener la capacidad de encontrar las respuestas más eficientes. Tal vez el verdadero valor incalculable va a ser que seamos los únicos en la sala capaces de formular las preguntas correctas. ¡Wow! ¡Qué gran reflexión! Mantengan la mente abierta y la curiosidad encendida. Hasta nuestro próximo análisis a fondo.